Claro. Totalmente. Muchas gracias, mi César. Estaba teniendo algunos, pues, problemas con la transmisión en YouTube. Se oía doble, pero parece que ya se arregló, gracias a Dios. Y pues bueno, estamos listos acá para compartir el tema que sigue. Ya no te escucho bien. Eh, y pues bueno, vamos a, en esta ocasión, vamos a considerar lo que sigue inmediatamente después de la última cena, lo que sigue después del pacto, lo que sigue después de que pues Jesús, después de que Jesús anunció que lo iban a abandonar, que Pedro lo iba a negar, que todos lo iban a dejar. Y bueno, lo que siguió inmediatamente después de eso es lo que se conoce como la oración en Getsemaní, pero yo le he querido dar un título más adecuado, la agonía en Getsemaní. Jesús conocía el futuro, ya Dios se lo había mostrado, para eso había venido a esta tierra, y aquí vemos a Jesús a unas horas de enfrentar el momento más difícil de su vida. Ya estamos aquí en el miércoles al anochecer, ya es jueves, aunque para nosotros sigue siendo miércoles, para ellos ya es jueves, y después de que están allí en la cena y de que les da la promesa del Espíritu Santo y les habla mucho sobre el Espíritu Santo, les da sus últimas palabras, se revela a ellos como Dios, como el camino al Padre, salen a Getsemaní, y es lo que vamos a ver ahorita, la agonía en Getsemaní, que va pues seguida de Judas cuando viene y lo traiciona, su arresto y todo lo que desencadena el juicio, el maltrato y todo lo que sigue. Todos estos son los próximos temas que vamos a ver, pero vamos al tema, vamos a, a lo que corresponde a este episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a leerlo combinando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y aprendemos muchas cosas. La verdad es que es una bendición cuando vemos el panorama completo, cuando vemos toda la revelación unida. Y dice así: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Entonces llegó Jesús con ellos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y cuando llegó a aquel lugar les dijo a sus discípulos: oren que no entren en tentación, siéntense aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y yéndose un poco adelante se postró sobre su rostro en tierra, orando que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y puesto de rodillas oró diciendo: Abba, Padre mío, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, si quieres, aparta de mí, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No lo que yo quiero, sino lo que tú, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle,
y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Así que no han podido velar conmigo una hora. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense, velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo las mismas palabras: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al volver, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen, basta. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, vean, he aquí se acerca el que me entrega. Esto se encuentra en Mateo 26, 36 al 46, Marcos 14, 32 al 42 y Lucas 22, 39 al 46. Y pues apóyame, por favor, Joel, leyendo Mateo 26 del 36 al 46, por favor. Bien, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. Si por favor le subes, es que estoy leyendo con la... Ok. Ya se me perdió. ¿En dónde ibas? Y los halló un poco. En el 40 ya lo abajito, encontré. Y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ahí es correcto. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén, muchas gracias. Ahora No, Marcos 14, 32 al 42. Si me apoya César, por favor. Dice del 32 al 42, ¿va? Sí, por favor. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. He aquí se acerca el que me entrega.
Muchas gracias. Si puedes, Emanuel, leer Lucas 22 del 39 al 46, si no vienes en tu auto. Y si no puedes, entonces Horacio, si no estás en Sí, tu trabajo. ¿Sí? Ok. nada más. Lucas ¿Lucas qué? 22, 39 al 46, por favor. ¿Del 40 y qué? Del 39 al 46, Lucas 22. Luego salió y se retiró como tenía por costumbre al monte del huerto de los olivos, y sus discípulos también fueron tras él. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando con temor oraba con mayor intensidad, de manera que su sudor era como espesas gotas de sangre, y se postró en tierra. Después se levantó de su oración y se dirigió hacia sus discípulos, pero los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces él les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Estaba él Hasta ahí, hablando? hasta ahí, hasta ahí. Sí. Ok, ahora vamos a unir los tres relatos y descubrimos cosas impresionantes, impresionantes. Simplemente voy a leer y voy a hacer pocos comentarios para irnos ya de lleno a lo que aprendemos a Cristo. Son 7 cosas que aprendemos a Cristo y el único que dice lo siguiente es Lucas. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Luego Mateo dice que llegó Jesús con ellos, Marcos dice vinieron pues, Mateo y Marcos se unen para determinar a dónde llegaron en el monte de los olivos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y cuando llegó a aquel lugar, dice Lucas, les dijo, aquí esto es algo que resalta porque está en Mateo, Marcos y Lucas, que es algo que les dijo a sus discípulos. Noten cómo Lucas dice que a todos, a los 12, bueno, a los 11, porque pues Judas había ido por los que lo iban a arrestar, a los 11, él dijo, oren que no entren en tentación, se los dijo antes. Luego les dijo, siéntense aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Después dice que tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, los 2 hijos de Zebedeo. Marcos es el único que menciona por nombre, Mateo los menciona como los 2 hijos de Zebedeo. Y dice Mateo y Marcos que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mateo añade en gran manera. Mateo y Marcos añaden que Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Mateo agrega, conmigo. Lucas es el que dice que a qué distancia, dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, no muy lejos, de tal manera que lo podían ver y podían oír lo que estaba orando. Dice, yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, dice Mateo, Marcos dice en tierra, orando, dicen Mateo y Marcos, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Eso nada más lo dice Marcos. Y puesto de rodillas, o sea, después de que estaba postrado, se puso de rodillas, dice Lucas, diciendo, o sea, era algo que él repetía, no es algo que dijo una sola vez. Marcos utiliza el término de intimidad, Abba, papá, papi, padre, lo refiere Mateo, Marcos y Lucas. Padre mío también se puede traducir como Abba. Marcos es el que dice, todas las cosas son posibles para ti. Dice Mateo, si es posible. Dice Lucas, si quieres. Aparta de mí, dice Marcos. Pase de mí, dice Mateo y Lucas.
Esta copa la refieren Mateo, Marcos y Lucas. Y luego es interesante que en Mateo, en Marcos y en Lucas hace una petición diferente. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. En Mateo dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Habla aquí lo que yo quiero, no sea como yo quiero. En Marcos no refiere el cómo, sino el qué. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí está el cómo, aquí está el qué. Y Lucas refiere a la voluntad de Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está hablando de cómo, qué y la voluntad de Dios. Lucas es el único que dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo siempre he oído a muchísimos predicadores que dicen que Jesús sudó sangre, pero no es lo que dice la escritura. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, era un sudor espeso, posiblemente oscuro, pero no era sangre, porque su sangre la derramó en la cruz, no la derramó en el huerto. Y cuando se levantó de la oración, nada más lo dice Lucas, vino. Mateo, Marcos y Lucas refieren esto, que 3 veces vino luego a sus discípulos y dice que los halló durmiendo. Mateo, Marcos y Lucas refieren esto. Lucas dice que a causa de la tristeza. Mateo y Marcos dice que le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Así que en individual le dice a Pedro, no has podido, y en plural les dice, no han podido velar conmigo 1 hora, establece un tiempo, ya llevaba 1 hora orando allí, y les dijo, de acuerdo a Lucas, ¿por qué duermen? Levántense, les dice en Lucas, velen, dicen Mateo y Mateo, Marcos y Lucas se unen para decir, oren para que no entren en tentación. Mateo y Marcos refieren el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo, dice, otra vez fue y oró por segunda vez, dice Mateo, diciendo las mismas palabras, dice Marcos, pero Mateo las incluye. Padre mío, si no es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al volver, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle, dice Marcos. Mateo es el único que dice esto, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Solamente cuando pues analizamos Mateo y Marcos, descubrimos que fueron 3 veces que lo hizo. En Lucas pareciera que una sola vez oró. Entonces vino a sus discípulos la tercera vez, dice Marcos, infiriendo, implicando que 3 veces oró Jesús o que fueron 3 horas las que oró Jesús, y se unen Mateo y Marco cuando les dice duerman ya y descansen. Marcos añade basta. Mateo y Marcos se unen para decir he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Lucas añade los pecadores para ponerle más drama y más énfasis. Mateo y Marcos dice que les manda levántense, vamos. Mateo dice que les dice que vean. Marcos dice, he aquí, y Mateo y Marcos acaban refiriendo, se acerca el que me entrega. Hay 7 cosas que aprendemos a Cristo aquí. ¿Qué aprendemos a Cristo acá? Bueno, lo primero que aprendemos a Cristo es que los buenos hábitos nos preparan para los momentos difíciles. Dice, y saliendo se fue como solía. Esta palabra como solía, como acostumbraba, como era su costumbre,
al monte de los olivos. Era algo que él hacía constantemente, era algo que él acostumbraba a hacer, era algo que ya se había vuelto un hábito en Jesús, visitar el monte de los olivos. Los buenos hábitos nos preparan para los momentos difíciles. Los hábitos son necesarios porque los hábitos forman el carácter. Rick Warren enseña en los niveles de crecimiento espiritual, cuando habla acerca de los hábitos, que todo empieza con un pensamiento. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un modo de vida. Siembra un modo de vida y cosecharás un destino. No importa si el hábito es bueno o es malo, va a terminar afectando nuestra conducta y va a terminar afectando nuestra vida y nuestro futuro. Es interesante que no dice aquí cómo solían, o sea, no era una costumbre que los discípulos tenían. Es muy común que de pronto Jesús se les desaparecía y no sabían a dónde andaba. A menudo él simplemente no sabían a dónde estaba y lo estaban buscando y de pronto otra vez venía. ¿A dónde iba? Descubrieron muy pronto que a donde iba era al monte de los olivos. Entonces era como un lugar secreto que tenía Jesús, era un lugar que era como una clave, como lo estaban pues siguiendo, como lo estaban cazando, como era el hombre más buscado, era el enemigo público número 1 de Israel para las autoridades. Entonces él usaba ese lugar como un escondite. El monte de los olivos es pues bastante grande y en ese monte había un lugar específico a donde se escondía. Era un lugar, los historiadores aseguran que tenía uno que transitar como en un laberinto. No cualquiera podía pues llegar ahí. Fácilmente, si alguien iba buscando a alguien que se había escondido en el monte de los olivos, podía pasar toda la noche en los laberintos, en las pues veredas que habían allí, había muchos árboles, muchos arbustos, muchas piedras. Por eso es que no lo podían hallar. Por eso es que requirieron que alguien que conociera el lugar específico los guiara hasta allá. Por eso es que Judas tuvo que ir por los soldados y los alguaciles y la gente y los principales sacerdotes y los ancianos y los fariseos y los escribas y cerca de 200 personas que fueron para arrestarlo. Tuvo que guiarlos por ese laberinto hasta llegar a ese lugar donde se escondía Jesús y que ellos ya sabían que estaba ahí. Jesús tuvo que haberles enseñado cómo llegar. Entonces, cuando se les perdía, lo más seguro es que allí es a donde estaba y entonces iban y lo buscaban cuando había alguna urgencia o alguna necesidad. Y por eso es que Lucas aquí dice cómo solía. Debemos nosotros tener buenos hábitos. Debemos nosotros tener costumbres buenas, ejercicios espirituales que hacemos todos los días, porque los momentos difíciles son inevitables. Tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, a veces más tarde que temprano, vamos a ser como Jesús, llevados por el Espíritu al desierto para ser tentados por el diablo. Si el Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, nosotros también vamos a ser llevados por el Espíritu al desierto para ser tentados por el diablo, para ser puestos a prueba, para crecer. Todo esto lo hace Dios para nuestro crecimiento espiritual. La confrontación, la crisis,
el problema, la necesidad son inevitables. Cuando nosotros sabemos esto, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, eso nos debería servir para estar constantemente preparándonos, porque hay tiempos de paz, hay tiempos de, pues, bonanza, hay tiempos tranquilos en la vida cristiana, pero esos tiempos tranquilos son seguidos de tiempos turbulentos. Y si no entendemos que los tiempos tranquilos son para ejercitarnos, para fortalecernos, para prepararnos para esos tiempos difíciles, entonces nos van a agarrar en curva y nos van a derrotar, como pasó aquí en el caso de los 11. Los 11 fracasaron rotundamente porque no habían adquirido estos buenos hábitos. Entonces, cuando el momento difícil llegó, cuando los momentos de prueba llegaron a sus vidas, simplemente huyeron, fracasaron, fueron avergonzados y fueron llenos de culpa. Pero es un ejemplo que nos da Cristo. Cada vez que tú has sido derrotado, cada vez que tú has fracasado en alguna tentación, que has tropezado, que no has reaccionado como debes reaccionar, debes recordar, fue por causa de que no me preparé bien. Y Dios nos da 2, 3, 4, 5, 10, 100 oportunidades. Yo a veces oigo que alguien dice, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Si Dios fuera el Dios de las segundas oportunidades, yo ya estaría fuera, porque yo ya perdí la cuenta de cuántas oportunidades me ha vuelto a dar. Entonces, matemáticamente hablando, yo puedo asegurar que Dios es el Dios de las N oportunidades. O sea, hay quienes necesitamos 80, 90 o 100 veces, otra vez y otra vez y otra vez, y Dios nunca nos va a dejar de dar otra oportunidad. Pero ¿qué necesidad hay de estar estancado en el primero de primaria o estar reprobando segundo de secundaria y no pasar? Mejor preparémonos, mejor adquiramos buenos hábitos. La segunda cosa que aprendemos a Cristo es que, bueno, esos pues, buenos hábitos tienen que ver con la oración, con pasar tiempo a solas con Dios. Es que tenemos que animar a otros a orar con palabras y por medio del ejemplo que nosotros les demos. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos, les dijo a los 11, oren que no entren en tentación. Y luego les dijo, siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. O sea, quédense aquí y oren, yo voy a orar también. Entonces, aquí está Jesús animando con palabras y con el ejemplo. Antes de desarrollar esto, quisiera recalcar aquí la palabra Getsemaní. Getsemaní es una palabra aramea que significa lugar donde se machacan las aceitunas. Ese lugar, pues obviamente ya no era un lugar que estaba en operación, pero donde hay muchos olivos, pues cosechan todos esos olivos y los llevan a un lugar donde machacan las aceitunas, las ponen en prensas, las aplastan con el fin de extraer hasta la última gota de aceite. O sea, hay unas planchas de piedra, eran en ese tiempo, ahora ya son industriales, que prácticamente pulverizan, hacen nada la aceituna verde que nosotros conocemos, la exprimen al punto de que no queda nada, queda totalmente machacada, y no suficiente con aplastarla, la restriegan y la restriegan. O sea, a veces nos pasa así en la vida, que un problema viene y nos aplasta,
y no es suficiente con que nos aplasta, nos empieza a restregar, y llega un punto en que ya no aguantamos. Ahora sí que ya no nos duele lo duro, sino lo tupido, ¿no? Y pues a veces pues llegamos a decir cosas como estas: llueve sobre mojado, o sea, pasa una y otra y otra y otra, y pareciera que se pone de acuerdo todo y nos está machacando. Este es el lugar a donde vino Jesús, y vino aquí para darnos ejemplo de lo que nosotros debemos hacer, porque tarde o temprano vamos a enfrentar muchos Getsemanís en nuestra vida. Entonces, tenemos que pedirle a otros que oren, y tenemos que darles el ejemplo nosotros orando también. Hay algo que yo he descubierto ya en las últimas cuatro décadas, lo he comprobado hasta el cansancio. Pastor, líder, siervo de Dios, que no ora por sus ovejas, que no ora por aquellos que discipula, produce ovejas descarriadas. Hay muchos líderes, muchos pastores que tienen a sus ovejas descarriadas, tienen a sus hijos descarriados, tienen la gente a la que le enseñan en una tibieza espiritual horrible, en una mundanalidad espantosa, y por más que les enseña, y por más que los exhorta, y por más que los regaña, no entienden. Les entra por un oído y les sale por otro, porque no es a través de la predicación, no es a través de la enseñanza que aquellos a quienes les enseñamos van a caminar en santidad y en rectitud delante de Dios. Es a través de nuestras oraciones. Líder, siervo, pastor, que no ora por sus ovejas, que no ora por aquellos a quienes sirve, que no ora por sus hijos, va a producir ovejas, discípulos, hijos descarriados. Ahora, no quiere decir que si se descarría a alguien es mi culpa. Eso lo tenemos que establecer bien claro. Yo debo tener paz y no tener culpa. Si yo he orado, si yo he ayunado, si yo he rogado a Dios por mis hijos, por aquellos a quienes sirvo, por aquellos a quienes discipulo, y alguien se descarría, pues yo estoy en paz. Yo estoy limpio de la sangre de esa persona, como Dios habló con Ezequiel: si yo te mandare que le digas a alguien que se arrepienta, y tú no vas y le dices, y esa persona persiste en pecar y muere por su pecado, yo te voy a hacer culpable de su pecado y de su muerte. Pero si tú vas y se lo dices, y esa persona no se corrige, pues la sangre de él será sobre él, ya no será sobre ti, ya no va a ser tu culpa. Y esa es la bendición de pues saber que cuando hacemos lo que nos toca, si se descarría a alguien, pues bueno, pues ya es su sangre sobre él, es responsabilidad de él. Yo estoy limpio, como les dijo Pablo, ¿verdad? Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque yo he rogado con lágrimas por cada uno, yo he intercedido, yo he orado, yo he clamado por las vidas de cada uno de ustedes. Pero está el otro lado. He comprobado también que ovejas, hijos, discípulos que no oran por su pastor, que no oran por su líder, que no oran por el que les sirve, producen líderes, pastores, siervos descarriados. Entonces, no es suficiente con que yo ore por aquellos a quienes sirvo. Tengo que asegurarme y procurar que ellos también oren por mí. Y ahí es donde está el balance. Ellos necesitan mis oraciones, pero yo necesito sus oraciones, y todos necesitamos las oraciones de todos. Los que nos conocen desde hace
40 años, 38, 35 años, saben que siempre hemos tenido un boletín para orar los unos por los otros, porque no hay otra manera, no hay otra forma, no hay vías cortas, no hay fórmulas mágicas. Si no pagamos el precio y animamos a otros a que lo paguen y les damos herramientas para que lo hagan, vamos a fracasar. Vamos a terminar nosotros mal y aquellos a quienes servimos van a acabar mal. Por eso es importante esto y poner el ejemplo. Hacerlo de tal modo que si yo le estoy pidiendo a otro que lo haga, yo lo voy a hacer también y vamos a orar los unos por los otros. Tercer cosa que aprendemos a Cristo, y esta viene como resultado de la 2, es que debemos tener un círculo de amigos y hermanos con quienes podamos abrir nuestro corazón y solicitar apoyo en oración en los momentos difíciles. ¿A quién recurres tú cuando tienes una crisis en tu vida, cuando hay un accidente con algún miembro de tu familia, cuando algún ser querido es hospitalizado de emergencia? ¿A quién llamas? ¿A quién acudes? ¿A quién recurres por ayuda? Si no tienes a quién recurrir, estás perdido, estás desamparado completamente. Y es muy triste enfrentar los momentos difíciles solos. Hay quienes por la vergüenza, hay quienes por el orgullo, hay quienes por el qué dirán, no comparten sus luchas con otros. Y eso es terrible, eso es mortal, eso es trágico. ¿Por qué? Porque a veces queremos proyectar una imagen de super líderes, de super espirituales, o tenemos la falsa idea de que si nos sucede algún problema, si nos sucede alguna adversidad fuerte, si tenemos algún problema grave, tenemos la falsa idea de que eso es por causa del pecado. Hay siete razones, escúchenme, 7 razones por las cuales pecamos. Una de esas 7 es hay 7 razones por las cuales vienen aflicciones a nuestra vida. También hay 7 causas por las cuales pecamos. Una de esas 7 es la rebeldía, ¿verdad? El que lo haces con conocimiento de causa. Pero hay 7 razones por las cuales vienen crisis a nuestra vida. Un cáncer, una enfermedad, un hijo que es hospitalizado, una tragedia, una crisis, una tribulación fuerte. Hay 7 causas. Una de esas 7 causas es el pecado, pero no es la única. La mayoría asocia la desgracia con el pecado. Los discípulos habían, pues pensaban eso, que detrás de toda desgracia está el pecado. Y hoy muchos cristianos siguen pensando eso, que detrás de cualquier aflicción, de cualquier tribulación, de cualquier momento difícil, está el pecado. Y por eso es que se lo guardan, por eso es que lo sufren solos. Pero eso es asolador, eso es terriblemente doloroso y peligroso, porque no podemos solos. Ni siquiera Jesús enfrentó el momento más difícil de su vida solo. Dice aquí que comenzó a entristecerse y a angustiarse y les abrió su corazón. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Las palabras en griego literalmente, y algunas versiones más nuevas nos lo ponen más claro, dicen: estoy tan triste que me estoy muriendo. Otras versiones dicen: me estoy muriendo de la tristeza, o la tristeza me está matando. Es un dolor tan grande que ya no aguanto. Quédense aquí y velen conmigo.
Necesitamos tener amigos, hermanos, a quienes recurrir, con quienes llorar. Dice allí en la Biblia, gózate con el que se goza, llora con el que llora, constantes en la oración. En el contexto de la oración nos manda que tengamos empatía por aquellos que están pasando por un momento difícil en su vida, porque nosotros vamos a pasar por algún momento difícil en nuestra vida y vamos a necesitar apoyo, consuelo, ánimo. No hay nada más alentador ni nada más consolador que saber que otros están orando por ti. Y aun cuando el dolor no se quita, hay un consuelo que nos lleva, aunado con los buenos hábitos, nos lleva al desenlace, a la séptima cosa, que es la meta de los buenos hábitos. Todo empieza con los buenos hábitos y el resultado es lo que nos muestra si esos buenos hábitos han sido desarrollados o no. Pero esos buenos hábitos tienen que ver con la oración, tienen que ver con pedirle a otros que oren por ti, tienen que ver con que ores por otros y que cuando tengas la crisis, tengas a quien recurrir, tengas a quien echar mano. Como les decía hace un rato, no lo hacemos a veces por vergüenza, porque lo asociamos con el pecado. Cuando los discípulos vieron que Jesús miró fijamente a un ciego de nacimiento, inmediatamente algunos de ellos afirmaron, él nació ciego por el pecado de sus padres, pero otra mitad de los discípulos dijeron, no, fue por el pecado de sus padres. Y empezaron a debatir entre ellos y que Jacob y Esaú, y que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, que Caín, y empezaron allí a debatir. Y como no se pusieron de acuerdo, fueron con Jesús a preguntarle, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió de una vez por todas y para siempre, que cuando hay una crisis, cuando hay una adversidad, cuando hay un momento difícil, cuando hay una tragedia, cuando hay una necesidad urgente que nos hace llorar, que nos hace desesperar, la razón no es el pecado. No pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego oímos, ¿no? Oye, ya te enteraste que el hijo de fulano de tal se accidentó y está hospitalizado y está entre la vida y la muerte. Y en el pensamiento llega el diablo y te dice, está así porque pecó, ¿no? Y hasta hay quienes dicen, es que el hermano bajó la guardia, es que sí, no, pues algo hizo mal. Y la verdad, Satanás nos acusa. Cada vez que algo nos sale mal, siempre pensamos, ¿qué estoy haciendo mal? Algún pecado hice. Esto me está pasando por esto, me está pasando por esto otro, me está pasando. No, las cosas suceden en nuestra vida por un propósito. Dios siempre tiene un propósito. A los que amamos a Dios, eso lo vamos a ver ahorita en un rato. No quiero adelantarme, pero todo ayuda para bien. Entonces, debemos ya quitarnos esa estela, esa herencia de culpa, esa filosofía de que es nuestra culpa. Acuérdate de Job. Job no tenía la culpa. Es más, Job discutió con sus tres amigos porque los tres amigos lo acusaban y Job decía, pero es que yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada para estar pasando esto. Y lo único que quería Job era saber por qué, quería entender. Y entonces apareció Eliú y regañó a los tres amigos de Job porque acusaban a Job y acusó también a Job diciéndole, ¿tú por qué quieres entender lo que Dios hace? Si tú no has hecho nada malo y Dios permite esta tragedia en tu vida, Él tiene un plan y un propósito. Nada más espera en Él y todos conocemos el fin de Job. Y el único lugar en toda la Biblia, que habla de la compasión y la misericordia extrema de Dios, es en Santiago cuando habla de Job, cuando dice que Dios es muy compasivo, muy misericordioso. Está hablando
literalmente de una compasión, de una misericordia amplificada, extrema. Y es cuando Dios nos quiere bendecir, que a veces permite situaciones terribles en nuestra vida, como Lázaro, Marta y María, que eran como que los amigos más íntimos del Señor Jesucristo, y permitió una tragedia tan fuerte como la muerte. Y todavía se esperó 2 días más, y cuando llega ya tenía 4 días muerto. Y lo que Jesús quería era regalarles el milagro más grande de toda la Biblia. De acuerdo a los científicos, no hay ningún otro milagro más grande que el de un muerto en descomposición de 4 días, que es regenerada su célula, su piel, es regenerado su cuerpo y vuelve a la vida. No hay ningún otro milagro más grande. Después de ese, viene el de este hombre que nació ciego, y a partir de allí ya vienen en pues menor escala. Es más fácil abrir el mar Rojo que hacer que un ciego de nacimiento tenga ojos, o que hacer que un cuerpo en descomposición se regenere. Y Dios quería regalarles eso. Pero mientras estamos padeciendo esto, necesitamos, amigos, necesitamos apoyo en oración. Yo quiero ofrecerte que pues si tú no tienes a quien acudir, acude con nosotros. Nosotros tenemos un boletín de oración que se pues publica diario. Tienes una urgencia, una necesidad, recurre, mándanos allí un mensaje, ponlo en el WhatsApp, mándalo por todos lados. Mira, mientras más estén orando, es muchísimo mejor. Eso nos lleva a la cuarta cosa que aprendemos a Cristo. Al orar por nuestra necesidad en los momentos difíciles, debemos considerar 3 cosas: la manera, el propósito y la voluntad de Dios. Dice aquí que él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y yéndose un poco adelante se postró sobre su rostro. Primero se postró en tierra, orando que si fuese posible pasase de él aquella hora. Luego se puso de rodillas y oró diciendo, aquí hay 3 peticiones que parecen la misma, pero no son la misma. Abba, Padre mío, una intimidad única con Dios. Todas las cosas son posibles para ti, eso lo sabemos. Dios es el Dios de los milagros, el Dios de los imposibles. Y luego le dice, si es posible. No si es posible para Dios, porque ya está diciendo antes que todo es posible para Dios, pero ahora está hablando de la posibilidad respecto a la individualidad. Dios puede abrir los ojos de cualquier ciego, pero Dios tiene un plan diferente para cada uno. Yo en la universidad una vez vi a un ciego, un joven gringo. Me le acerqué, le empecé a hablar en inglés. Resulta que hablaba español mejor que yo, porque tenía un grado escolar de una licenciatura en español. Era un joven. Yo en ese tiempo apenas tenía 21 años, él pues tendría unos 27 años, ya tenía dos carreras y estaba acabando una maestría, un ciego, y empezó a hablar. Me dijo, no, me dice, yo sé hablar español. Ya después, como hice amistad con él, resulta que el cuate pues tenía una licenciatura en español. Él podía hacer libros, podía hacer pues poesía. Y le empecé a hablar de Cristo. Resulta que él era más cristiano que yo. Yo empezaba en las cosas de Dios, apenas tenía como unos 2 años. Y empezamos a leer la Biblia juntos diario. Él sacaba su Biblia en braille y él me leía un capítulo y yo le leía otro. Y así pues nos pasábamos a veces horas y conviviendo. Lo conocí mucho, lo admiro mucho. Un joven excepcional. Como apenas había llegado allí a la UDLA, le dije, mira, yo estoy yendo a este grupo, vamos. Me dijo, sí, vamos, aunque a mí me gusta ir a
todos los grupos, me dijo, yo no tengo una denominación en particular, disfruto, me dijo, todo, porque había aprendido y estaba desarrollando una tesis que era lo de la maestría que estaba estudiando él, por lo cual le pagaban todos los viáticos y viajes por todo el mundo para enseñar que no es necesario estar ciego para agudizar el oído, para agudizar el tacto, porque se cree y se tiene entendido que quien está ciego, porque está ciego, agudiza el oído, el olfato, el tacto, pero su plan era, no es necesario estar ciego, tú puedes oír mejor, tú puedes tener más sensibilidad como si fuera ciego, aunque no esté ciego. Y viajaba por todo el mundo. Entonces, en una ocasión que, pues fuimos a una, a una reunión, el predicador habló sobre sanidad y contó, pues, milagros y contó un montón de testimonios de gente que había sido sanada. Y luego dijo, quienes tengan algún padecimiento, cáncer, diabetes, lo que sea, pasen aquí que van a ser sanos. Y yo lo tomé del brazo y le dije, vamos, y me dijo, no. Le dije, vamos para que oren por ti, y me dijo, no. Dije, ¿quieres que ore por ti aquí? Me dijo, no, te explico después, me dijo. Yo me quedé asombrado, hubo algunos milagros esa tarde, y ya cuando nos íbamos en en el autobús, le dije, ¿por qué no quisiste que oraran por ti? Y él me dijo, porque yo entendí que así ciego le soy más útil a Dios que viendo. Porque soy ciego, viajo por todo el mundo, porque soy ciego, tengo acceso a miles de estudiantes en todo el mundo y les puedo hablar de Cristo. Si yo dejara de estar ciego, perdería esta oportunidad. Al fin y al cabo voy a ver en el cielo, me dijo. Y la verdad, puedo ver más que ustedes que ven. Y sí, él podía ver y percibir cosas que no, pues, podemos ver, pues, con los ojos. Otro ejemplo de esto es Nick Vujicic, ¿verdad? Que no tiene brazos, que no tiene piernas, anda por acá en México. Hay un video de él que cuando me quiero poner todo mal, lo pongo y digo, no puede ser, este joven no tiene brazos, no tiene piernas, y es una fuente de alegría, de gozo. Lo oyes hablar y siempre está con el ánimo alto. Y él entiende que Dios le podía hacer crecer sus brazos y sus pies, pero él está contento así porque él sabe que es más útil a Dios estando así y puede hacer más para el reino de Dios que estando con brazos y con piernas. Eso tiene que ver, pues, la manera, el propósito y la voluntad de Dios, porque a veces queremos que Dios conteste a nuestra manera, conforme a nuestro propósito y conforme a nuestra voluntad, o queremos la manera de Dios y el propósito de Dios, pero la voluntad nuestra, o queremos la voluntad de Dios y el propósito de Dios, pero la manera nuestra, y las tres cosas tienen que estar conjugadas. Veamos la manera. La manera es el cómo. Es la forma de Dios de responder nuestras oraciones, ¿sí? Dice, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ustedes han de recordar al apóstol Pablo que le escribe a los romanos, y en el capítulo 15 les hace 3 peticiones de oración y les dice, por favor, oren por mí para que mi ofrenda para los santos sea acepta en Jerusalén y que tenga un próspero viaje a Roma y que
sean confortados los corazones de ustedes cuando yo los vaya a ver a Roma, porque él no estaba en Roma, él estaba en otro lado y él iba a ir a España y después de España iba a ir otra vez hacia Roma. Tres peticiones hace. Pero las tres peticiones las contestó Dios a su manera, ¿no? Hay un canto muy popular de Frank Sinatra, que a todo mundo les gusta porque es el himno al egoísmo, ¿no? A mi manera, ¿no? Lo hice como yo quise, yo lo hice, yo lo logré y el ego está ahí, pero entronizado. Si de verdad desarrollamos buenos hábitos y animamos a otros a que oren y les ponemos el ejemplo y tenemos quienes oren por nosotros cuando tenemos algún momento difícil, tenemos a quien abrirle nuestro corazón y no nos da, pues, no nos da vergüenza estar pasando alguna necesidad fuerte. Entonces, vamos en camino a aceptar que las cosas no van a ser como nosotros queremos, que Dios la mayoría de las veces contesta a su manera y no a la nuestra. Llega Pablo y lleva la ofrenda para los santos y en vez de que sea acepta, casi lo quieren matar, casi lo quieren despedazar. Pero todo eso iba encaminado a que Pablo entendiera que no tenía que agradar a los judíos, que a quien tenía que agradar era a Dios. Pablo estaba muy empeñado, muy enfocado en que los santos lo aceptaran. Él estaba en cierto modo buscando la aprobación de los judíos, tanto que le dicen, oye, ya han creído muchos y pues están hablando mal de ti, mira, rápate la cabeza, paga tus votos. Y ahí está Pablo sometiéndose a un ritual judío que él ya sabía que no tenía ningún efecto y Dios le muestra, a quien me tienes que agradar es a mí, no al pueblo, no a la gente. A veces hacemos muchas cosas porque queremos agradar a la gente a la que servimos, pero Dios nos muestra que siempre nuestro enfoque debe estar en agradar a Dios y muchas veces, si de verdad vamos a decidir agradar a Dios, vamos a desagradar a gente a la que servimos porque Dios debe ser nuestra prioridad siempre. Entonces, lo encarcelan y empieza un juicio bastante escabroso, bastante pues molesto, despierta el odio de los judíos al grado que se juramentan en no probar bocado hasta que le den muerte. 40 hombres hacen eso y entonces es pues protegido sobrenaturalmente por Dios, lo llevan para otra cárcel y entonces ya cuando ve que no hay salida, que no hay forma de cómo librarse de eso, porque están duro ya tanto las autoridades judías como las de Roma, apela al César. Y entonces no se va en primera clase con un boleto pues pagado hacia Roma, se va en un barco a Roma como preso. Y ahí está la manera de Dios de contestarle acerca de su viaje, que tenga un próspero viaje para ir a Roma. Él, yo creo que pues quería un viaje pues tranquilo, relajado, y ahí va en ese barco que conocemos bien la historia, llega una tormenta, lo quieren matar, y bueno, total, es que se la pasan sin comer muchos días y acaba el barco siendo hundido, naufragan y van a dar a una isla. Y eso nos lleva al propósito, el por qué, el qué. Entonces, la manera es cómo Dios responde a nuestras oraciones. El qué
es lo que Dios quiere, lo que Dios busca lograr por medio de la manera en que responde. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Dios en sus planes dice, ok, tú quieres ir a Roma, pero yo quiero salvar a todos los pobladores de una isla. Tú te interesas por Roma, ya te interesaste por los judíos, viste que no funcionó, que lo único que funciona es agradarme a mí y cuando me agradas a mí vas a desagradar a otros. Ok, ahora tú quieres ir a Roma, pero yo tengo otros planes. Entonces te voy a conceder que vayas para Roma, pero vas a hacer una escala. De paso que vas para Roma, vas a evangelizarme a todos los presos y a todos los soldados y a toda la tripulación de ese barco. Y luego van a pasar a una isla y vas a hacer milagros ahí, vas a sanar al padre del principal de la isla que se llama Publio y toda la isla va a conocer de mí. Ya que se haya cumplido ese propósito, entonces vas a llegar a Roma, ¿no? Voy a contestar lo que me estás pidiendo. Dios siempre, siempre, siempre tiene mejores planes que los nuestros. Yo he visto muchísimos milagros. Hemos visto muchos milagros en en mis hijos, pues, ¿qué les puedo contar de Blanquis, no? Desde niña, milagro tras milagro tras milagro, de pronto le detectan un tumor que le está creciendo en el vientre. Entonces va y se hace estudios, análisis, y nos ponemos a orar. Un tumor en la matriz, me está pues corrigiendo. Y nos ponemos a orar, ayunar 40 días, clamando a Dios, creyendo que el milagro va a pasar y que no tienen por qué operarla, porque una cirugía es de mucho riesgo. Ya el doctor ya me había dicho a mí, tienes que hacerte la vasectomía. Iban a ligarla cuando los gemelos nacieron, pero fue tan problemático ese parto y tan desconcertante que no esperaban que los gemelos fueran a pues nacer y nacieron que del júbilo y el asombro se les olvidó ligarla, porque me habían dicho, tenemos que ligar a su esposa porque no puede ella dar a luz naturalmente y otra cesárea la mata. Lo sabíamos. La doctora que la atendió cuando vio esos estudios lo sabía. Y entonces, pues nos pusimos a orar, ¿no? A ayunar. Pero Dios tiene su manera y Dios tiene su propósito y Dios quería que pues Blanquita evangelizara al anestesiólogo, a la doctora, al doctor, a la internista, hasta la del aseo. Todo mundo se fue, ahora sí que se evangelizó a todo mundo en ese hospital, porque ese era el plan de Dios. Y la doctora nos dijo que era muy riesgoso porque tenían que hacerle como otra cesárea. Y en vez de que el tumor pues disminuyera, creció al doble o más y no hubo otra pues solución más que operarla. Dios la libró de la muerte. Dios nos contestó sí a su manera y conforme a sus propósitos, porque las almas son más importantes para Dios que cualquier otra cosa. Y luego viene la tercera cosa, es la voluntad de Dios, conforme a lo que está escrito en la Biblia, conforme a lo que está escrito en su palabra en la gracia de Cristo. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final de cuentas, es la voluntad de Dios la que debe prevalecer y tiene que ser conforme a lo que está escrito. Analizamos ese viaje de Pablo y todo fue conforme a lo que la palabra de Dios habla, conforme a las promesas de Dios. Una víbora viene y le pica. Los pobladores dijeron, ese ha hecho tanto mal que la justicia no lo deja vivir.
y cuando vieron que no se murió pensaban que era un Dios, lo que implica que Dios no nos va a librar de las tribulaciones, de los momentos duros, pero en medio de eso vamos a experimentar su paz, su gozo, que es el final y no me quiero adelantar. La quinta cosa que aprendemos a Cristo es que la oración ferviente, la oración intensa, produce fortaleza sobrenatural. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nada más Lucas es el que explica esto. Hay fortaleza sobrenatural dada por los ángeles. Es muy claro demostrar, conforme a la palabra de Dios, que la oración y la fe atraen a los ángeles, la negligencia y el miedo atraen a los demonios, y cuando oramos, entonces Dios envía sus mensajeros, sus siervos, que son comisionados a cuidar, a responder las oraciones que estamos pidiendo. Muchas veces no nos dan lo que estamos pidiendo, pero nos fortalecen para poder aguantar en medio de esa prueba. Aquí la fortaleza no fue para darle a Jesús lo que él hubiese querido o lo que era su voluntad o su manera, sino más bien para fortalecerlo y poder enfrentar esa pues tribulación, esa angustia por la que iba a, a atravesar en unas horas. Eso nos lleva a la sexta cosa que aprendemos a Cristo. Debemos cuidarnos de los tres enemigos de la oración. Hay tres enemigos que pueden nulificarnos, que pueden hacer que no oremos, que no practiquemos la oración en nuestra vida. Un enemigo es el cansancio. Dice aquí, y eso está acá, cuando dice que los halló durmiendo porque los ojos de Dios estaban cargados de sueño. Dice en Eclesiastés que de la mucha ocupación viene el sueño, que del mucho trabajo, de estar tan afanado en las cosas, viene el cansancio. Y la verdad aquí, cuando el diablo no nos logra frenar, cuando el diablo no nos hace caer por medio de el pecado de la carne o a través de la culpa, entonces utiliza otra estrategia que le funciona muy bien, que es darnos más trabajo y más trabajo y más trabajo y estar ahí. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y lo que le pregunto siempre a los líderes en la cárcel, porque yo los veo que corren y suben y bajan, yo les digo, ¿qué día descansas? Me dicen, no, hermano, no se puede aquí. Y la mayoría de los siervos de Dios que yo conozco no descansan, no tienen un día en el que no hagan nada y están desobedeciendo un mandamiento de los 10. No, hermano, ese mandamiento ya no está vigente, entonces podemos matar, ¿no? Entonces podemos matar, porque pues si 6 días trabajarás y uno descansarás, ya no está vigente, tampoco está vigente el no matarás. No, hermano, pero no matar tiene que ver con no enojarse. Ah, entonces el descanso tiene que ver con más que dejar un día de hacer actividades, pero las incluye. Y no necesariamente tiene que ser el día sábado, puede ser cualquier día, porque en Hebreos 4 dice que Dios estableció un nuevo día y ese nuevo día es hoy. Y tiene que ser cualquier día, pero tienes de verdad que buscar un día en el que te desconectes de toda actividad ministerial, de toda actividad laboral, y pues sean actividades de esparcimiento, sean actividades en las que estás relajado.
El segundo enemigo es la tristeza. Dice aquí, a causa de la tristeza. Ellos estaban tristes. Muchas de las tristezas en nuestra vida se deben a que Dios no nos contesta lo que les estamos pidiendo. Cuando entendemos que si Dios está tardando es porque tiene un plan superior, entonces eso nos quita la tristeza y la tristeza se vuelve en gozo. Por eso Pablo, cuando estaba sentenciado a muerte, le escribe a los filipenses y les dice, gócense, gócense. Él estaba sentenciado a muerte. Él podía estar triste diciendo, Dios ya me abandonó, Dios ya me dejó, ¿por qué Dios no me libró? Pero él sabía que la muerte era lo mejor que le podía pasar. Entonces, no dejes que aquellos anhelos frustrados, que aquellas cosas que no te han salido bien, que aquellas cosas que Dios te ha negado, que cuando te fallan otros, que cuando te traiciona alguien, no dejes que nada te robe el gozo que nos ha dado Cristo, ¿no? Hay un corito que cantan en el Reclusorio Sur, este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. No dejes que te quiten tu gozo. Es una orden, gózate. Y la tercera es el desánimo. Por eso es que les dice aquí, levántense. Entonces, cansancio, tristeza y desánimo. El desánimo ha hecho caer a más líderes que el mismo diablo. El desánimo es terrible, dice Gálatas capítulo 6, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Desánimo es cuando desmaya uno, cuando el ánimo se cae, cuando ya pierdes las ganas de seguir sirviendo a Dios porque no ves frutos, porque no ves resultados, porque de pronto llegan momentos en la vida que hay una incertidumbre tal que no sabes si estás haciendo lo que Dios quiere o no, o cuando piensas que te equivocaste, que tomaste una decisión equivocada y por eso no hay frutos, porque orientamos mucho nuestras vidas a que las cosas nos salgan bien para pensar que estamos en el centro de la voluntad de Dios, pero eso pregúntaselo a Pablo, ¿verdad? Cuando lo estaban queriendo matar y aún estando preso lo querían matar y lo perseguían y lo odiaban y luego en un barco encadenado. Pregúntale a Pablo, pregúntale a José, ¿no? José no se desanimó nunca. José no dejó que el desánimo le dejara dudar de la promesa de Dios y tuvo que esperar 18 años para que la promesa de Dios llegara a su vida. Abraham tuvo que esperar 25 años la respuesta de Dios para su vida. Hay cosas que toman mucho tiempo. No te desanimes, no te desanimes. Sigue sembrando buenos hábitos, sigue orando por otros y pidiéndoles que oren por ti. Ten a quien recurrir, ten por quién orar cuando esté pasando por una necesidad fuerte. Considera cuando oras la manera de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Intensifica la oración en tu vida para que la fortaleza sobrenatural llegue a tu vida. A mí muchos me han dicho, oye, ¿cómo aguantas? ¿Cómo le haces? Yo les digo, no lo sé. No hay otra explicación más que la fortaleza sobrenatural. No te dejes vencer por estos tres enemigos. Y terminamos, y ya la conclusión es muy corta, porque aprendemos a Cristo que debemos perseverar en la oración ferviente, porque dice que Elías oró fervientemente para que lloviera y llovió en los momentos difíciles hasta recibir la paz. Aquí dice que otra vez fue y oró por segunda vez y otra vez fue y oró por tercera vez y oró las mismas palabras, oró con la misma intensidad.
El caso de Elías es impresionante porque por fe declara, va a caer un aguacero. Y le dice Elías al rey, vete, unce tu carro y vete, porque se avecina una tormenta. Y entonces se postra para orar. Ya Dios le había dicho que por su palabra iba a llover. Dios le había dicho, por tu palabra no va a caer lluvia y por tu palabra va a caer otra vez lluvia. Era una promesa de Dios, pero esa promesa tiene que venir acompañada de una oración ferviente. Entonces oró y mandó a su criado, sube al cerro y ve si hay algo. Y sube y no hay nada, el cielo está tal cual, sin una sola nube. Y otra vez se postra. Los eruditos no se ponen de acuerdo, pero de todos los comentarios bíblicos que yo he oído y que he pues leído, hay uno que pues describe, ellos estaban en el monte Carmel, en el monte Carmelo, a donde él había matado antes a los profetas. Y de allí para Jerusalén, actualmente en auto son 2 o 3 horas, porque es una distancia bastante lejos. En un carruaje, explica este comentarista, se hacían entre 8 y 10 horas en un carruaje, porque pues los caminos pues no eran así como una autopista. Ahorita ya hay autopistas entre el Monte Carmel y Jerusalén, porque el texto nos dice que el rey Acab iba en su carruaje hacia el palacio que estaba en Jerusalén y la tormenta lo alcanzó. Y no solamente la tormenta, sino que Speedy González. Y yo creo que de aquí se ha de haber inspirado el que inventó ese personaje, Speedy González, porque le llevaba 7 horas de ventaja en carruaje, jalado por caballos. Y salió corriendo Elías y lo alcanzó y lo rebasó. Qué impresionante, ¿no? Qué fortaleza tan sobrenatural recibió Elías para correr a una velocidad impresionante. Flash se inspiró también allí, ¿verdad? La super velocidad. Pero este comentarista asegura que de acuerdo a las palabras y a la construcción de las oraciones allí en el libro de Reyes y en Crónicas, y Elías oró 7 horas, se postró 1 hora. Después de la hora le dijo, ve a ver, no hay nada, no hay nada. Se postró otra hora. Pasada la segunda hora le dijo, ve a ver, no hay nada. 3 horas, 4 horas, 5 horas. A veces oramos 15 minutos y ya no sabemos qué seguir orando. Elías nada más está orando una cosa: lluvia, Señor, lluvia, Señor. Tú me lo prometiste, no me hagas quedar mal, no me hagas quedar en vergüenza. Y estuvo clamando 6 horas y nada. 7 horas. Y le dice, veo una nubecita ahí, chiquita. Y con eso fue suficiente. Él supo, por algo pequeñito, que ya se iba a cumplir la promesa de Dios. Jesús perseveró. Debemos seguir perseverando hasta recibir la paz. Y aquí hace falta una frase, no sé por qué no está. Hace rato se me desconectó la computadora, pero qué bueno, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Y es cuando te has fortalecido tanto, el problema sigue allí, la dificultad sigue allí, no se ha resuelto nada, pero tú estás listo para enfrentarlo. Jesús vuelve ya fortalecido y dice, ahora sí ya, duerman, descansen ya, tranquilos, ya, estoy listo. Y luego les dice, levántense, porque ya están aquí los que vienen por mí. Él ya estaba listo y estaba listo para enfrentar de pie y con la gracia de Dios lo que venía a su vida.
Entonces, amados, no desmayemos, no nos desalentemos, sigamos orando, sigamos considerando el cómo de Dios, el propósito de Dios, la manera de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Tú no sabes por qué Dios permite lo que está pues permitiendo en tu vida, pero casi siempre es para que alguien se salve y que no hubiese podido escuchar de Cristo a menos que te esté pasando lo que te está pasando exactamente ahorita. Muchas gracias, mi César. Dios les bendiga. Siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. Adelante.